Hola, querida comunidad, encantada, feliz de estar aquí con ustedes y sobre todo platicando un tema con el que me siento tan identificada y me encanta, por cierto, cómo fue este título que en gran medida eh, me estuvieron dictando sobre este tema en la mañana y lo quiero platicar con ustedes. Y es, deja atrás el victimismo y conviértete en un guerrero. ¿Qué tal está? Está fuerte. Así que te invito a quedarte, te invito a que veas este programa y bueno, sin más, comenzamos. Bienvenidos. Como venía comentándoles, este tema me llena pues de emoción, me identifico bastante con este tema y precisamente me pasó recientemente algo que traía acá en la cabeza por una situación personal que me pasó al reencontrarme con una persona con la cual me di cuenta que todavía tenía un asunto pendiente emocionalmente. Y mi cabeza así estuvo dando vueltas. Y cuando menos pensé, me di cuenta que estaba de nuevo en una posición de víctima, reclamando que esta persona tenía que hacer y por qué. Y me empecé a poner, a dejar este papel que yo estaba manejando de diseñadora de mi vida, de persona que se pone a realizar sus objetivos, a dejarle al otro, eh, pues, que recaigan responsabilidades por las injusticias que yo pienso que pasaron, ¿no? Y no es así. Entonces hoy vamos a ver este tema porque venía caminando y entonces mis guías me empezaron ahí a mostrar mucha información para regresar a mi centro. Así que si te encuentras en una situación como la mía, te invito a que veas toda esta información porque seguramente, y espero con todo mi corazón, que por eso hago estos programas, puedas regresar a tu centro y desde ahí ser. Y es maravilloso ser. Siempre es maravilloso ser. Pretender ser es lo que normalmente sucede, pero mejor vamos a hacer. Así que vamos a partir de cierta información que está muy interesante sobre el estoicismo, que tiene mucho que ver con todo esto que vamos a platicar hoy y cómo surgió. Y es una historia súper linda de cómo Zenón de Sitio, que era pues era una persona que le fue muy mal y perdió todo. Entonces, de repente llegó a su vida un libro de Sócrates o unos textos de Sócrates y él entendió esta información y empezó a crear toda esta parte de esta filosofía hermosa que es el estoicismo. Y entonces él fundó una pequeña escuelita y entonces fue en Atenas donde él, como en un pórtico, se ponía a hacer pues estas enseñanzas que él había entendido en base a lo que Sócrates había mostrado. Pero realmente el estoicismo se empezó a divulgar cuando más tarde, mucho tiempo más tarde, llegó este personaje que se llama Epicteto. Y él era un esclavo y sufría muchísimo físicamente. Tenía mucho sufrimiento físico. De hecho, se creía que tenía hasta una pierna lisiada de tanto que le había pasado. Como que el jefe que tenía, o el dueño más bien, porque no era su jefe, era dueño porque él era un esclavo, era muy cruel, pero sí le permitía leer filosofía.
Entonces él pues se volcó a la lectura de todos estos textos que había podido encontrar acerca del estoicismo y fue hasta que pudo conseguir su libertad que fundó esta escuela donde empezó a platicar de estas filosofías, esta filosofía maravillosa que es el estoicismo. Y alumnos de él, prácticamente fue un alumno, fue el que empezó a divulgar toda esta información. ¿Y cuál es esta información? Pues esta parte del victimismo, como cuando un ser se vuelve víctima, pues no se hace responsable y se la pasa tomando todo lo que pueda para pasársela en el sufrimiento. Y esto implica que no tienes ese poder que te pertenece para poder hacer que te pasen las cosas. Porque piensas que el mundo es el que te está haciendo daño. Todo el mundo es culpable, todo el mundo tiene la culpa. Pero tú no, definitivamente tú no, como víctima. Entonces, es muy interesante esta filosofía de Zenón que, que descubrió con tanto sufrimiento por perder todo y se dio cuenta que no estaba la situación en... Él decía, hay cosas que dependen de mí y hay cosas que no dependen de mí. La libertad empieza cuando dejo de intentar controlar lo que no está en mis manos. Entonces entras en la aceptación, ¿no? Y entras en la observación. Y entras en este protagonismo de ver, lo que yo sí tengo aquí, con esto que yo tengo, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a decidir? ¿Qué voy a decidir? Y te vuelves entonces el protagonista de esta historia maravillosa que es tu vida. Entonces, me parece espectacular esta información tan valiosa y que está tan de moda, por cierto, de un tiempo para acá. Porque hay muchas cosas también sucediendo en alrededor siempre. Y controlar, ese no es el camino. El camino es observar, aceptar y observar qué es lo que sí tengo que yo puedo con esto construir. ¿Y cómo voy a cambiar mi percepción para que esto que yo sí tengo, con eso, sí voy a darle fuerza a mi proyecto, a mi persona, a mis palabras, a mi diario vivir? Te dejo esta hermosa información que mis guías me mostraron para que puedas ver esta gran sabiduría a través de estas hermosas palabras que están ahí descritas. Si tú quieres, escríbelo después de esta parte o escúchalo para que puedas encontrar esta grandeza que te pertenece. Luego nos acordamos de situaciones donde hay injusticia porque vienen personas del pasado con las que tienes un asunto pendiente, en donde sientes y donde quizás hubo una injusticia ante tu propio juicio y se despierta ese estado de victimización, reclamando al otro reparar su acto, pero no es así. Desde tus ojos es así, pero hay otros ojos y otras percepciones que no puedes ver y entender. Así que te das cuenta que no tienes la potestad de juez y que mejor que el otro cambie, haga y reponga lo que hizo, mejor regresas a tu protagonismo de tu historia para desde ahí volverte intérprete y estar en acción en lugar de ser un ser que se cree juez, dando sentencias que no te competen porque ese no es tu papel. Eso te debilita porque a eso no viniste. Viniste a accionarte y convertirte en el guerrero que eres y que siempre has sido, capaz de cambiarlo todo por una decisión que venga de tu propio corazón, un corazón sincero y convencido de que lo mejor te pertenece y lo puede alcanzar por siempre. La pregunta correcta es, ¿cómo yo me convierto en un guerrero? Y la respuesta es, siendo el protagonista, el único y decidido protagónico convencido de que está construyendo su propia obra desde la acción propia y única, desde su valía como hacedor y no como observador donde otros deciden cuando no tienen potestad para hacerlo.